Bueno, vamos a leer allí en el Evangelio en el libro de Juan, capítulo 1, el verso 29, que dice lo siguiente. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vamos a ver entonces a Jesús como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este, el poder del Señor Jesucristo. Seguimos hablando de Él y mirando lo que la palabra de Dios dice de Él. ¿Sí? Para quitar el pecado del mundo, hay que entender en el contexto de Levítico, capítulo 4, verso 32, la práctica del pueblo judío de esa época era que sacrificaban corderos para perdón de sus pecados. Cuando estaban esclavizados en Egipto, Dios mandó 10 plagas para convencer a Faraón de que dejara ir a los israelitas, y la última plaga consistía en la muerte del hijo mayor de cada familia de Egipto. Para salvar a sus hijos, los judíos sacrificaron un cordero y rociaron la sangre sobre la entrada de la casa. Esto está en Éxodo capítulo 12. De esa manera, ese cordero sacrificado salvó la vida de los primogénitos del pueblo de Dios en esa época. Desde el tiempo de Adán, los hombres han sido secuestrados por el pecado. ¿Sí? Esto es lo que pasa allí en el jardín del Edén. ¿Cuál fue el precio de nuestro rescate? Por supuesto que no el oro ni la plata. Y según Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 18 y 19 dice así: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Sí? Este es entonces ese Jesús como Cordero de Dios. Y bueno, en su sangre derramada allí en la cruz, nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Y fuimos rescatados entonces de esta vana manera de vivir por esa sangre preciosa. En el capítulo 2 de este mismo libro de Primera de Pedro, el verso 24 dice lo siguiente: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Entonces, Él llevó nuestros pecados allí en la cruz, nuestro rescate. No nos costó, pero para Jesús sí, Él pagó un gran precio, sumamente caro, para darnos esa salvación. En Isaías 53 encontramos que la palabra habla sobre esto. 53:3 dice así: Isaías capítulo 53 del verso 3 en adelante dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores,
Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. ¿Sí? Este es Jesús. ¿Sí? Esto es lo que él hizo. ¿Mm? Por supuesto, cómo fue tratado. ¿Sí? Bueno, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Eh? En la historia del mundo nunca ha habido mayor ejemplo de amor y sacrificio como el de Jesús. A pesar de esto, su sacrificio fue despreciado, bueno, por la mayoría. Y hoy no es diferente. ¿Sí? Seguimos en desprecio, indiferencia de la mayoría. Nada ha cambiado. Se sigue rechazando, unos se burlan, otros son indiferentes o incrédulos. Bueno, la pregunta es, ¿mm? ¿Qué hacés vos? ¿Qué hago yo? ¿Mm? ¿Cómo tratamos hoy a Jesús? La palabra que acabamos de leer dice en 53:5 que fue herido por nuestras rebeliones. ¿Sí? Y es interesante ver en lo que dice el 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios, los que este, decidimos buscar otro camino. ¿Sí? Y por eso fue necesario que el Señor Jesús, ¿sí?, fuese allí a la cruz para ofrecerse en sacrificio por nosotros. ¿Sí? Para rescatarnos de nuestros propios delitos y pecados. Lo que las ovejas suelen andar, bueno, buscando pasto y por lo tanto andan lejos del pastor y se pierden y se meten en problemas. Pecar no es solo rebeldía abierta, sino hacer nuestra propia voluntad en vez de hacer la voluntad de Dios. ¿Eh? Eh, eh, el- Elegimos un propio camino, que aparentemente andaría bien, pero más tarde nos encontramos que estamos completamente perdidos. Nuestro camino nos lleva a tomar decisiones equivocadas y a reflejar actitudes no saludables y a cometer actos inapropiados. ¿Eh? ¿Cuántas veces hemos descubierto que nos hemos desviado del camino, que no estamos haciendo lo que el Señor espera? ¿Sí? Que estamos equivocándonos. Bueno, ¿qué es lo que hizo Dios para que hacer posible el regreso al camino correcto? ¿Sí? Él mandó a Jesús, ¿sí?, como el Cordero de Dios para darnos esa vuelta al Padre para estar con Él. ¿Mm? Ahora, ¿cómo me veo yo ante el pecado? ¿Mm? ¿Cuál es mi caminar diario hasta el momento? ¿Estoy caminando por mi propio camino? ¿Mm? ¿O voy por el camino que Dios me ha trazado? ¿Mm? Bueno, ¿cómo me veo ante el pecado en mi vida? Debo meditar en esto. ¿Mm? Sabiendo que, bueno, esa vida eterna que el Señor nos ofrece, ¿sí?, el Cordero de Dios tiene que ver, bueno, ahora con la salvación, pero también en el porvenir, ¿sí?, en el más allá. ¿Mm? Apocalipsis capítulo 12, los versos 10 y 11 dicen lo siguiente.
Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Sí? ¿Quién nos da la victoria sobre Satanás? Esa sangre del Cordero. Ahora, ¿quiénes son los que van a entrar al cielo? Esa también es una pregunta que debo hacerme, debo saber y tener seguridad. Apocalipsis 21, verso 27, dice lo siguiente: no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscriptos en el libro de la vida del Cordero. ¿Sí? Cuando uno escucha por ahí todos los caminos conducen a Dios, nos encontramos con que la palabra dice algo distinto. Solo los que están inscriptos en el libro de la vida del Cordero, ¿sí? O sea, de Jesús. ¿Sí? ¿Cuál es el destino de aquellos que no tienen su nombre inscriptos entonces en el libro de la vida? Apocalipsis 20:15 dice lo siguiente: el que no se halló inscripto en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Sí? Esto también tenemos que saberlo. O sea, Dios tiene su gran amor y su oferta para darte una vida nueva, una salvación que podés gozar ahora y por la eternidad. ¿Sí? Pero en la decisión la tomás vos, ¿sí? Aceptando, no rechazando al Señor Jesús, y de esa manera vas a estar inscrito en ese libro de la vida del Cordero. ¿Sí? Entonces, también es un tiempo para que tomes decisiones de decirle a Dios que crees en Él, ¿sí? Que lo necesitas en tu vida, que lo aceptas en tu corazón, que querés estar inscripto en ese libro de la vida del Cordero, para que cuando ya no estemos aquí en este mundo, cuando ya no estés aquí en este mundo, puedas estar allí en la presencia de Dios con certeza, con alegría, con felicidad, porque estás inscripto en el libro de la vida del Cordero. Que Dios te bendiga.